¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes tienen calor. Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con el calor del día. 4 ya con 37 minutos, 4:37 minutos en este sol de la tarde. En Haití la policía lanzó un operativo y eso es en contra de Barbecue ahí en Delmas. Así están las cosas. El nuevo jefe de la policía que recibió, según una crónica que publica hoy Agencia, una especie de herencia maldita. Ese jefe de la policía estaba anteriormente, pusieron uno, lo quitaron ahora, le pasaron de nuevo la antorcha y ahí está, Haití procurando buscarse algún respiro y algún orden, ¿no? Ese país que creo yo es digno de mejor suerte. El pastor Joan Castillo pensó que dejar la iglesia hace unos años, pensaba dejarla, por cometer un acto pecaminoso, dícele el señor. Ese señor que con 50,000 pesos y para su casa con presentaciones periódicas habrá de rezarse el problema de las denuncias que tienen de 20 personas, 20 niñas, 20 personitas que habrían sido violadas. Si tú te pones a ver a cómo tocó por cada niña, en caso de que se compruebe que realmente fueron violadas, serían ¿a cuánto, Feli? A 2,000 y pico de pesos por cada niña, niña sí, agredida, depredada sexualmente, señor, en caso de que se compruebe, evidentemente. Pero así están las cosas. Y con esto, Félix, te doy las buenas tardes. Vamos a escucharle en su comentario. Muchísimas gracias, Ivonne. De verdad que en el día de hoy un programa que le dio espacio al pueblo y también a las autoridades para esclarecer temas como estos de Villahermosa, que son muy, pero muy importantes. En el 1962 llega a la presidencia el presidente Juan Bosch, que había fundado el PRD unos años atrás en Cuba. Allí estaban los hermanos Mainaldi, ¿verdad, Fafa? Los hermanos Mainaldi, Cotu Panamá Enrique, el doctor Grullón, Juan Bosch y otros grandes ilustres. Pero ellos se dedicaron a hacer oposición desde el exilio, porque aquí no había condición para hacer oposición, porque ya ustedes saben que el sátrapa los mataba, no importa quién fuera. Son pocos los que pudieron cantar victoria contra el régimen tirano de Trujillo. Pero el gobierno de Juan Bosch, pese a que duró solamente 6 meses, 7 meses, 7 meses solamente, en esos 7 meses Juan Bosch demostró que no era un presidente, sino que era un estadista. Pero la envidia del imperio, fraccionada por la polarización de la época entre los dos bloques, socialista y capitalista, de que si tú eras comunista y estaba con Rusia, o que si tú eras capitalista y estaba con Estados Unidos. Y tras el triunfo de la Revolución Cubana en el 1959, 1 de enero del 1959, que entra a La Habana triunfante el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Fidel Castro y esa playa de héroes que lucharon contra el déspota, en el caso de Cuba, Fulgencio. Esa simiente, ese proceso que ocurrió en Cuba estaba muy caliente para permitir, decían los americanos en esos momentos, otra Cuba en Latinoamérica, o más bien ahí mismo al lado de Cuba, otra Cuba para República Dominicana. Juan Bosch en ese gobierno fue un gobierno digno, fue un gobierno ejemplar, le dio una constitución a la República Dominicana, dándole derechos a los hijos de Machepa, los hijos de nadie, dando el derecho a la paternidad a los hijos en Purio en esos momentos, dándole derecho de 5ª y 3ª generación sobre el medio ambiente,
dándole derecho a las mujeres que vinieron a tener derechos electorales y algunos otros derechos más amplios, tener que esperar hasta la Constitución del 2010. Allí Juan Bosch también organizó no solamente una reforma constitucional, esa constitución de Juan Bosch que fue la más célebre hasta que la rescató la constitución del 1900 o más bien del 2010, la constitución de Leonel. Hay que aplaudirle eso a Leonel. Independientemente de si esa constitución le habilitó y se aprovechó para el futuro, independientemente de eso, lo que tiene la constitución del 2010 es genial. El 70% estuvo contenida en la constitución de Juan Bosch del 1962. Pero cuando Juan Bosch llega, que encuentra un estado quebrado, un estado que los Trujillos se lo repartieron en pedacitos y cuando Ramfi agarró lo que quedaba, se lo echó en un saco y se lo llevó y se diluyeron, nadie sabe. Además de muchos tutumpotes que eran parte del régimen de Trujillo, que eran empresarios que también se liquidaron. De ahí la historia de miles de terrenos, millones de terrenos que se robaron aquí, que todo el mundo sabe quiénes son, familias emblemáticas hoy y serias, impolutas, que se robaron medio país cuando se comenzó a despalotar el régimen de Trujillo. Pero cuando Juan Bosch llegó, que encontró un país descalabrado, en crisis, dijo, bueno, de la única manera que este país puede salir adelante es haciendo una reforma para reformar todo lo que tiene que ver con la Constitución y haciendo una reforma económica que permita también reformar los arbitrios, las recaudaciones, porque había problemas económicos. Pero ustedes saben algo. Lo primero que hizo Juan Bosch, antes de ponerle un impuesto a nadie en este país, ¿saben qué fue? Bajarse el sueldo él mismo. Bajarse el sueldo él y todo el empleado público, principalmente los funcionarios de primer nivel. Para poder mandar un ejemplo al pueblo de que había que poner impuestos y que había que organizar impuestos, lo primero que hizo Bosch fue bajarse el sueldo él. No había un gasto excesivo, absolutamente nada. No había un abuso económico por parte del gobierno. Tú podrás criticarle a Bosch que fue muy flojo con los trujillistas, que debió ser mano dura cuando Fernández Domínguez le avisó del complot que había contra él. Todo eso yo solo puedo comprar. Ahora, de que fue un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno transparente, lo fue. Pero no solamente que lo fue, es que predicó con el ejemplo. Entonces, a la hora de tomar medidas económicas drásticas, el pueblo lo entendió porque se comenzó con el ejemplo desde arriba. Entonces, si la cabeza pone el ejemplo, el cuerpo también entra en el mismo tono o en la misma tesitura. Usted puede estar seguro de eso. Hoy nos abocamos a una reforma fiscal, pero nos abocamos a una reforma fiscal bajo el entendido de que el Estado es un botín o un motín, como usted le quiera decir, un motín de guerra o un botín de guerra, como usted le quiera llamar, y que la gente se lo reparte al 2 por 1. Hace una semana vimos la República de los Asesores, más de 600 millones de pesos mensualmente solamente en asesores, que todo el mundo sabe que son las mismas botellas de siempre, la que tuvo el Reformista, la que tuvo el PLD, la que ahora se prometió que no existirían, que no habría, en vez de haber botellitas a los compañeritos del PLD que se le daban, que eran presidentes del comité de base, hijos de Machepa. No estoy diciendo que estuviera bien tener una botella, pero estoy diciendo de cuánto era la botella. Una botellita de 5,000, 3,000, 2,000, 4,000, 6,000. Esa era la botella. A los compañeritos de la base del PLD, esa era la botella. Pero espérate, ya no son botellas, no son galones, son tanques tampoco, son estanques. Porque son botellas de 300,000, 400,000. No es el compañerito que está pasando hambre y que con 3,000 pesos compra arroz. No, es a un rico tutumpote que en la campaña metió cuarto y la forma de cómo pagarle un trabajo que no realiza es dándole una botella de 2,000, 3,000, 4,000 dólares. 50,000, no, lo de 50,000 son las botellitas disfrazadas de pensiones solidarias.
Los asesores todos son de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000. Si se fijan, Edesur anda públicamente en las redes sociales. Los asesores del señor, en este caso de Milton Morrison, hablando de 340,000, 200,000, y todos fueron candidatos a diputados, además de la supuesta tributación al partido País Posible que también se está haciendo. Entonces, a nosotros nos están pidiendo que nos apretemos los pantalones, que comencemos ya a resolver, porque va a haber una reforma fiscal y nos va a cobrar mucho, pero mucho dinero. Pero al mismo tiempo que a nosotros nos van a meter impuestos hasta por la costilla, tenemos impuestos hoy que todo el mundo sabe que aquí nadie puede sacar con la cabeza con todos los impuestos que tenemos, pero nos están pidiendo que nos sacrifiquemos. ¿Y ustedes se van a sacrificar? Yo entiendo que sí, que se deben de sacrificar. Cuando ustedes pongan el ejemplo, se recorten todos los sueldos, se quiten todos los privilegios, se quiten todos los gastos excesivos que tienen desde el gobierno, entonces ahí nosotros, los de abajo, sí, porque en este caso yo soy la voz de los de abajo, también nos vamos a poner en sintonía. Mientras tanto, y con esto culmino, ustedes tienen ahí 33.500 millones de pesos del caso Calamar, que se supone que eso era un caso de ladrones y que lo iban a conseguir. Ahí están esos cuartos también. Ahí tienen 37.000 del caso Antipulpo. Ahí tienen ya 70.000 millones de pesos solamente en esos dos casos. Se supone que son ladrones. Ustedes todos esos cuartos los recuperaron porque ustedes lo acusaron de eso. Tienen 6.000 millones del caso de Brecht, que finalmente se supone que lo devolvieron, pero andan toditos sueltos ahí. Ahí tienen 20.000 millones del caso de Discovery también. Ahí tienen turismo, zona franca y transporte. Los dueños del país tienen ahí un 4 o un 5% del PIB, hablamos de unos 400.000 millones de pesos. Entonces, primero resuelvan eso y después vamos a hablar de impuestos y vamos a hablar de reforma.